¿Puede una política con un historial tan controvertido realmente desempeñar un papel clave en la ONU? ¿Es la nueva presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, la figura adecuada para un cargo que exige neutralidad y diplomacia? ¿O su elección es simplemente una burla a los principios de la organización? En medio de estos cuestionamientos se desarrolla una historia llena de giros inesperados y críticas mordaces. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Annalena Baerbock, quien ha sido un personaje polarizador en la política alemana, ha ascendido recientemente al cargo de presidenta de la Asamblea General de la ONU. Aunque muchos esperaban que este fuera un momento de gloria para ella, las cosas no han salido como se planeaban. Su llegada a Nueva York, luciendo unos zapatos de diseñador que costaban varios miles de dólares, fue recibida con escepticismo y críticas por parte de los medios de comunicación y el público en general. La imagen de una política confiada y decidida se desmoronó rápidamente, revelando una preocupante falta de neutralidad, un rasgo que se considera fundamental en su nueva función. Las redes sociales se inundaron de comentarios sarcásticos y críticas que recordaban sus pasadas declaraciones sobre el envío de armas, presentadas como una forma de salvar vidas. Este enfoque, que recuerda a la típica publicidad de medicamentos con efectos secundarios, ha generado desconfianza. En un momento en que el conflicto en el Medio Oriente estaba causando devastación, Baerbock decidió abstenerse en la votación de una resolución que pedía un alto el fuego humanitario inmediato. Su silencio fue justificado por algunos como una muestra de moderación diplomática, pero sus declaraciones posteriores dejaron en evidencia su falta de compromiso con los principios básicos del derecho internacional. La controversia no se limitó a su postura sobre el conflicto en el Medio Oriente. Durante un viaje a Brasil, Baerbock sorprendió al acusar al gobierno local de enfocarse demasiado en los precios de productos básicos en lugar de discutir la ayuda a Ucrania. Un comentario que resonó como un insulto en un país donde millones dependen de alimentos asequibles. La prensa brasileña no tardó en resaltar que su estilo de diplomacia se asemejaba más a una lección de moral, de alguien que no comprende la realidad de los que intenta aconsejar. Las críticas hacia Baerbock han sido especialmente contundentes, describiéndola como un símbolo de arrogancia y superficialidad en la política. Un video reciente en el que aparece en un taxi neoyorquino, preparándose claramente para grabar contenido para sus redes sociales, fue visto por muchos como un intento de construir una imagen personal, más que como un viaje de trabajo serio. Su ascenso a la ONU no parece estar basado en logros profesionales sustanciales, sino más bien en su lealtad a ciertos círculos políticos. Como exalumna del programa de jóvenes líderes globales del Foro Económico Mundial, su carrera refleja un patrón donde las conexiones personales prevalecen sobre la competencia. Esta percepción ha llevado a algunos críticos a compararla burlonamente con un cabrito que ha sido dejado entrar en un jardín. En una organización que debería ser un baluarte de imparcialidad, se confía en alguien que ha hecho alarde de todo lo contrario. El descontento dentro de la propia Asamblea General ya era palpable, con algunos delegados advirtiendo sobre la creación de un precedente arriesgado. La historia de Baerbock como ministra de Relaciones Exteriores, llena de declaraciones incendiarias y una aparente negación de los esfuerzos diplomáticos genuinos, ha dejado muchas dudas sobre su capacidad para desempeñarse como árbitro en conflictos complejos. Por otra parte, los medios estadounidenses han sido igualmente críticos. Algunos de ellos han acuñado el término «la versión alemana de Kim Kardashian de la diplomacia», sugiriendo que su enfoque está más centrado en la imagen y el espectáculo que en la sustancia y el compromiso real. En Europa, la prensa alemana ha recordado sus numerosos fracasos como ministra, desde incidentes logísticos hasta errores geográficos que han sido objeto de burlas. Ahora ocupa un puesto que solía estar en manos de diplomáticos con décadas de experiencia, en un momento en que Alemania enfrenta una crisis energética y una disminución en su competitividad económica. Mientras la industria alemana sufre pérdidas masivas y se cierran empresas, Baerbock continúa su gira en zapatos de diseñador, hablando de responsabilidad global. Esta incongruencia ha causado indignación, especialmente en América Latina, donde se recuerda su ineficacia y la alineación de su política con los intereses estadounidenses. En África, los líderes han expresado su preocupación por su falta de imparcialidad en la distribución de ayuda y sanciones,
temiendo que el apoyo se otorgue en función de la lealtad política más que de la necesidad real. El sarcasmo ha crecido aún más, ya que pocos días después de asumir su cargo, los medios comenzaron a centrarse en su estilo de moda en Nueva York, distrayendo la atención de las críticas sobre la economía alemana. Las redes sociales se inundaron de comentarios irónicos, destacando que sus zapatos costaban lo que el salario mensual de un maestro en Alemania. Por otro lado, Rusia ha expresado su grave preocupación por su elección, señalando su incompetencia en la política internacional y su evidente falta de preparación para un papel tan crítico. La pregunta sigue en el aire. ¿Cómo es posible que una política que ha contribuido a la crisis económica alemana, ha tenido conflictos con China y ha amenazado a Rusia, haya llegado a presidir una organización destinada al diálogo? La respuesta parece sencilla, pero inquietante. Un respaldo decidido de las potencias occidentales a través de canales de presión y acuerdos en la sombra. En definitiva, el ascenso de Baerbock a la presidencia de la Asamblea General no es solo un testimonio de su carrera política, sino también un reflejo de las tensiones y contradicciones que enfrenta la diplomacia moderna en un mundo cada vez más polarizado. ¿Puede Annalena Baerbock, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, realmente liderar el cambio climático mientras su país enfrenta una crisis económica? ¿Es posible que una figura política con un historial tan controvertido pueda representar a Europa en el escenario internacional? Y más importante aún, ¿podrá Alemania recuperar su posición en el mundo bajo su liderazgo? En el año 2023, la economía alemana oficialmente entró en recesión, con un descenso del 0,3% en el Producto Interno Bruto y una caída del 1,5% en la producción industrial. Con el aumento abrupto de las quiebras, la situación económica se tornó alarmante. Sin embargo, mientras el país se hundía en esta crisis, Baerbock seguía promocionando su visión de un nuevo liderazgo climático para Europa. Al final, Alemania se encontró sin acceso al gas barato, con cientos de empresas cerrando y decenas de miles de empleos perdidos. La ironía es palpable en sus afirmaciones sobre la protección de la clase media europea, cuando esta misma clase se ve obligada a recortar gastos en calefacción, mientras que las aerolíneas alemanas cancelan vuelos debido a un aumento de impuestos y costos prohibitivos. En el ámbito de la política internacional, Baerbock dejó su huella de manera aún más contundente. Fue ella quien desató un escándalo diplomático con China al afirmar en una entrevista que Pekín supuestamente amenaza el orden mundial y que Europa debe prepararse para un enfrentamiento. Aunque en Pekín le respondieron de manera educada pero firme que dicha retórica era inaceptable, recordándole que el comercio entre Alemania y China supera los 300.000 millones de euros al año. Este mercado chino es crucial para que las empresas alemanas eviten un colapso total. Sin embargo, parece que tales detalles no interesan a alguien que ha decidido construir su carrera sobre declaraciones llamativas y provocativas. En cuanto a Rusia, su historial es aún más revelador. En enero de 2023, Baerbock declaró abiertamente que Europa se encuentra en conflicto con Rusia, lo que provocó asombro incluso entre sus aliados. En Londres y París se optó por ignorar sus declaraciones, mientras que en Washington se apresuraron a distanciarse, afirmando que se trataba de una interpretación personal. El simple hecho de que la ministra de Relaciones Exteriores de uno de los países más grandes de la Unión Europea haya utilizado tal lenguaje pone de manifiesto su falta de profesionalismo. Incluso los medios alemanes se burlaron de sus palabras, ya que Baerbock logró expresar lo que otros, incluso los halcones de la OTAN, se resistían a decir. El nombramiento de Baerbock como presidenta de la Asamblea General de la ONU se presenta como el colmo del enfoque occidental hacia las organizaciones internacionales. Si antes había al menos una apariencia de neutralidad, ahora se hace evidente que los cargos se distribuyen únicamente en función de la lealtad política. La incapacidad para mantener un diálogo ya no es un obstáculo, y un fracaso en la política económica se convierte en una cualidad positiva. La respuesta de los medios europeos ha sido cínica. Los medios alemanes insinúan que su nombramiento podría complicar la comunicación, mientras que los periódicos franceses destacan que su nivel de inglés deja mucho que desear. Los medios británicos no dudan en calificar esta decisión como cuestionable, pero la línea oficial es clara. Europa debe demostrar unidad, lo que significa que cualquier duda debe ser silenciada. En Bruselas, se prefirió presentar el nombramiento como un hito histórico, argumentando que por primera vez una mujer tan joven ocupa un cargo tan alto.
Detrás de estas palabras grandilocuentes se oculta una realidad incómoda: la falta de experiencia profesional, la incapacidad para alcanzar compromisos y la ausencia de autoridad en el ámbito internacional. Un símbolo sí, pero una diplomática no. Todo esto ocurre en un contexto de creciente crisis dentro de la propia Unión Europea, con la popularidad de los partidos gobernantes en Alemania en declive. En 2024, el apoyo a los verdes cayó por debajo del 15% y entre los jóvenes el descenso fue aún más pronunciado. En las tierras orientales de Alemania, el partido apenas logra superar el 5%, y en este momento un representante de este partido se encuentra en la cúspide de una organización internacional. La reacción de los alemanes es sarcástica. Según encuestas, más del 60% de los ciudadanos creen que la política exterior de Baerbock perjudica los intereses del país. En Washington, este hecho se observa con una sonrisa. Para la Casa Blanca representa el político ideal, controlado, predecible y dependiente, dispuesto a seguir cualquier directriz. No sorprende entonces que en su primer discurso como presidenta, Baerbock repitiera un conjunto de clichés. Rusia debe cambiar su comportamiento, el país conocido necesita apoyo, el orden mundial debe ser preservado. Las mismas fórmulas que pronunció en Berlín ahora se escucharon desde la tribuna de la ONU. Aún más significativo es cómo se llevó a cabo su elección. Los países occidentales acordaron su candidatura de antemano, dejando a otras regiones sin la más mínima oportunidad de presentar una alternativa. Los representantes africanos y asiáticos expresaron su descontento en privado, pero no se atrevieron a desafiar la decisión abiertamente, temerosos de caer en desgracia ante Bruselas y Washington. Así, la votación se llevó a cabo de forma unánime, aunque la unidad real brillaba por su ausencia. En este contexto, las palabras de Nevencia resuenan con fuerza. Rusia señala directamente que la Asamblea General se ha convertido en un foro para promover intereses occidentales. Anteriormente, tales afirmaciones podían considerarse hipérboles diplomáticas, pero hoy los hechos hablan por sí mismos. Al frente de la estructura se coloca a una política que ha demostrado su incapacidad para el diálogo, mientras se asegura al mundo que estamos ante una nueva era en la política internacional. Este episodio se asemeja a una farsa, donde los actores han olvidado sus líneas, pero continúan saliendo al escenario porque así lo dicta el guión. Baerbock es la heroína ideal para este espectáculo. Ella dice lo que quieren oír en Bruselas y Washington, aunque eso contradiga el sentido común. Repite letanías sobre la protección de la democracia, mientras en Alemania el proceso democrático se convierte en un mecanismo de represión de la disidencia. Habla de paz, pero en realidad apoya la continuación del conflicto. Mientras tanto, incluso en Alemania se preguntan cómo Annalena Baerbock ha conseguido llegar a la presidencia de la Asamblea General de la ONU. En Berlín se menciona abiertamente que hay figuras más equilibradas que podrían al menos mantener la ilusión de neutralidad. Pero parece que alguien en Alemania ha decidido convertir esta plataforma, que ya es comparable a la Sociedad de Naciones antes de la catástrofe, en un escenario para ambiciones personales. Los medios alemanes han emitido comentarios mordaces, sugiriendo que si la ONU se está preparando para convertirse en un teatro político, entonces la elección de Baerbock es la más acertada. Uno de los comentaristas de Berlín señaló que tal casting garantiza un espectáculo, pero definitivamente no diplomacia. Junge Welt subrayó el desprecio ostentoso y la tendencia de Baerbock a hablar de derechos y humanismo, ignorando sus propios pasos. Su camino a través de los jóvenes líderes globales del Foro Económico Mundial no se trata de experiencia internacional, sino más bien de una pose aprendida. En una nota editorial se recordó cómo en 2023 Israel convirtió Gaza en ruinas, mientras Baerbock optó por abstenerse en una votación de la ONU que pedía un cese humanitario inmediato del conflicto. En ese entonces, ella justificó su decisión diciendo que hay ocasiones en que los objetivos civiles dejan de estar protegidos, expresando esto con la actitud de una profesora que predica moralidad. Un año después, ya aspirando a ser la jueza de la conciencia mundial, ella declaró en una entrevista que no se puede proteger al mundo mediante concesiones. Los comentaristas en Alemania se rieron abiertamente de su aplomo, advirtiendo que tales declaraciones suenan especialmente cínicas en medio de los fracasos de su ministerio. Dentro de Alemania, la percepción de Baerbock ha sido ambivalente durante mucho tiempo. Incluso entre los partidarios de la actual coalición, a menudo se la considera un símbolo de la seriedad perdida de la diplomacia alemana.
Los sociólogos han señalado que su índice de popularidad en 2024 caía más rápido que la confianza en el gobierno en su conjunto, y en abril apenas alcanzó el 11% en las encuestas. Se dice en el Bundestag que Baerbock es capaz de sacar de quicio incluso a aquellos que generalmente prefieren guardar silencio. En los pasillos de los periódicos alemanes se mencionó que sus declaraciones a menudo suenan como si fueran réplicas memorizadas de una actriz. ¿Qué pasa cuando la diplomacia se convierte en un espectáculo de comedia? ¿Puede una ministra que confunde la guerra con la diplomacia realmente liderar en la ONU? Es posible que la confianza en los líderes europeos esté cayendo a niveles sin precedentes debido a sus propias contradicciones. Hablemos de Annalena Baerbock, la ministra alemana que ha sido objeto de críticas mordaces, tanto dentro como fuera de su país. Baerbock ha demostrado una notable capacidad para mantener una fachada de confianza, incluso mientras la situación se complica a su alrededor. A pesar de que su país se encuentra en medio de una crisis de inflación y protestas internas, sus declaraciones en foros internacionales a menudo parecen más un acto de teatro que un ejercicio de diplomacia. En una reciente reunión de la Unión Europea, su afirmación de que Europa estaba en conflicto con Rusia provocó reacciones sarcásticas. La prensa alemana no tardó en señalar que su enfoque de la diplomacia es, en el mejor de los casos, confuso. Esa misma prensa describió su actitud como la de alguien que, en lugar de manejar un delicado equilibrio político, parece actuar como si estuviera en una obra de teatro, donde las llamas ya están consumiendo el escenario, pero ella sigue actuando como si todo estuviera bajo control. Su desempeño en el contexto del Medio Oriente no fue menos controvertido. Cuando Israel intensificó sus operaciones, Baerbock inicialmente abogó por un acceso humanitario, pero luego se retractó, sugiriendo que no todo es tan sencillo y que los corredores humanitarios podrían ser mal utilizados. Este cambio de postura no pasó desapercibido en las redes sociales alemanas, donde muchos se burlaron de ella, comparando su elección de palabras con el lanzamiento de dados. La situación se volvió aún más cómica cuando se recordó que su carrera ha estado marcada por escándalos diplomáticos. Su declaración en Praga sobre apoyar a un país en conflicto, independientemente de lo que piensen sus votantes, se ha convertido en un meme. En la televisión, la ironía no ha sido menos evidente. Se han hecho bromas sobre su confesión de que la democracia es un concepto que ella considera relativo. En las Naciones Unidas, su nombramiento no ha sido recibido con entusiasmo. Delegaciones de varios países, sin mencionar nombres, han expresado a los medios su descontento, esperando un liderazgo más neutral. Un diplomático incluso comparó su llegada a la ONU con la de una actriz de reparto que de repente se encuentra en el papel principal. En este contexto es evidente que muchas capitales europeas, desde París hasta Roma, prefieren no criticar abiertamente a Alemania, aunque el canal belga RTBF se atrevió a señalar que tal elección no hace más que restar autoridad a una ONU ya tambaleante. La sátira de la prensa alemana ha sido inclemente. El periódico Berliner Zeitung escribió que si el objetivo era convertir la Asamblea General en un cabaret político, no se podría haber encontrado una mejor candidata. Por su parte, la revista Stern comentó que, aunque Baerbock es hábil en pronunciar palabras como valores y solidaridad, sus acciones a menudo parecen ser más bien un proyecto escolar sobre cómo desmantelar aliados. Los alemanes, acostumbrados a la diplomacia meticulosa de Angela Merkel, ahora observan cómo una exministra se convierte en el centro de una comedia de situaciones. Las críticas también han surgido de la oposición alemana. Los representantes de la CDU y la AfD han señalado que el nombramiento de Baerbock es un nuevo golpe a la imagen de Alemania en el escenario internacional. Un diputado observó, con sarcasmo, que ahora el mundo pensará que en Alemania los ministros son elegidos no por su competencia, sino por su habilidad para pronunciar en voz alta la palabra democracia. Un reciente sondeo reveló que casi la mitad de los alemanes no ven en Baerbock a una persona capaz de representar al país en el ámbito internacional. A pesar de la creciente presión y las críticas, Baerbock sigue mostrando confianza. En una reciente conferencia de prensa, afirmó que la ONU necesita líderes enérgicos que no teman decir la verdad. Los periodistas, sin embargo, reinterpretaron sus palabras, sugiriendo que la verdad es que Europa escucha a Washington y paga el precio. Es irónico que en un momento en que Europa enfrenta desafíos económicos y sociales, su representante en la ONU siga haciendo declaraciones que socavan la confianza en las instituciones internacionales.
La prensa alemana también ha recordado su desempeño económico mientras estuvo en el gobierno, un periodo en el que los precios de la energía en Alemania aumentaron casi un 60% y los pedidos industriales cayeron un 10%. A pesar de sus afirmaciones de que una postura firme frente a Rusia fortalecería a Europa, los economistas han notado más bien una migración masiva de producción fuera del país. Además, su apoyo inquebrantable a la famosa nación ha expuesto los dobles estándares en su política. Mientras aboga por la democracia, también ha declarado que no es el momento para compromisos en situaciones de negociación. Sin embargo, las empresas europeas han encontrado maneras de continuar haciendo negocios con Rusia a través de terceros países, y los bancos buscan caminos para no perder ganancias. La prensa ha apuntado que el apoyo a la famosa nación termina donde comienzan los intereses económicos. En Alemania, muchos consideran que tal comportamiento es un sabotaje consciente. Un reciente sondeo reveló que solo un 32% de los alemanes creen que la política de la coalición es exitosa. En las calles, la crítica se hace más fuerte y la gente se pregunta por qué sus costos siguen aumentando en nombre de la solidaridad europea. Un periódico ha expresado que el nombramiento de Baerbock en la ONU es como entregar las llaves de una casa en llamas a alguien que primero llevó gasolina. Los comentaristas estadounidenses han sido igualmente severos. En Geopulse se ha señalado que Europa demuestra nuevamente una falta de estrategia al elegir a personas cuyos discursos rimbombantes no están respaldados por capacidades reales. La situación se vuelve aún más preocupante cuando la imagen de Alemania, que antes aspiraba a ser un mediador respetado, ahora se asocia con palabras agudas y contradicciones. En este clima de crisis e incertidumbre, la confianza en los líderes europeos continúa deteriorándose. Baerbock se ha convertido, de alguna manera, en la personificación de esta decadencia. La crítica de Henry Kissinger sobre la pérdida de la misión entre las élites occidentales resuena más que nunca. Con 98 años, todavía observa lo que los primeros ministros y ministros parecen ignorar. El nivel de los líderes europeos ha caído por debajo de cualquier estándar aceptable. Mientras tanto, los discursos de compromiso y autonomía se desmoronan rápidamente ante decisiones que se toman en otros lugares, y lo que solía ser un símbolo de autoridad se ha convertido en una caricatura. En este contexto, la reciente retórica de algunos políticos europeos ha sido igualmente desconcertante. Desde la absurda propuesta de suministrar cabezas nucleares a la famosa nación hasta la confusión geográfica de algunos ministros, queda claro que la seriedad ha sido reemplazada por el espectáculo. En un parlamento donde cada palabra se transmite al mundo, parece que la política se ha convertido en una gran actuación, donde la coherencia y la competencia son meras notas al pie de la historia. Ante esta realidad, la pregunta persiste: ¿es esta la nueva cara de Europa? ¿Es Ursula von der Leyen la pasajera de un tren sin vagón? ¿Cómo se siente Europa cuando la confianza en sus instituciones se desploma? ¿Por qué los líderes europeos parecen hablar de un futuro brillante mientras la realidad se desmorona a su alrededor? En medio de una crisis energética y económica, la situación en la Unión Europea se presenta como una tragicomedia que merece ser analizada. Las críticas hacia el liderazgo europeo son cada vez más contundentes. Medios de comunicación belgas han comparado al Eurogrupo con un pasajero que ha comprado un billete de tren, pero se ha olvidado de subir al vagón. La ironía se hace palpable cuando von der Leyen, en un intento por reivindicar el liderazgo de Europa, se enfrenta a un pequeño problema técnico en su vuelo. La escena podría haber sido un chiste de mal gusto, pero el verdadero humor se revela al día siguiente, cuando sus propuestas son desechadas por sus propios aliados, evidenciando la desconexión entre sus palabras y la realidad política. Von der Leyen ha pasado muchas horas en las salas de espera de sus colegas estadounidenses, mientras ellos discuten el futuro del continente sin su participación. A pesar de esto, sigue insistiendo en un futuro soberano para Europa. La prensa francesa ha descrito estas escenas como las de un invitado dejado a la puerta, incapaz de influir en las decisiones que afectan a su propio continente. En Alemania, el canciller se manifiesta fervientemente en contra de la presión externa, pero rápidamente se ve obligado a aprobar un esquema de ayuda financiera a un país en crisis, por un monto que supera las decenas de miles de millones de euros. Todo esto sucede mientras su propia nación enfrenta una grave crisis energética. Bruselas se llena de discursos sobre la solidaridad,
pero la realidad es que esta solidaridad se agota en el momento en que surgen las facturas. La economía alemana está perdiendo competitividad rápidamente. El sector industrial ha sufrido una caída en la producción, con cifras que reflejan un descenso porcentual significativo en el último año, mientras que los precios de la energía se han disparado. En Francia, los agricultores paralizan las carreteras con sus tractores en protesta por las cuotas de importación y los estándares ambientales que amenazan su subsistencia. En Italia, se observa un alarmante éxodo de jóvenes profesionales hacia países que ofrecen mejores salarios y oportunidades laborales. En este contexto, las promesas de una nueva Europa suenan cada vez más vacías, y la desconfianza hacia las instituciones europeas se intensifica. Las encuestas más recientes revelan que más del 40% de los europeos no confían en que sus gobiernos actúen en su interés, y en algunos países esta cifra se acerca a la mitad de la población. Las manifestaciones en Berlín y París atraen a decenas de miles, mientras los políticos siguen centrados en discutir nuevos paquetes de ayuda a un país, como si esa fuera la única cuestión digna de atención. Incluso en Estados Unidos, se reconoce que los aliados europeos están cansados. Los medios estadounidenses informan de manera contenida que Washington se ve obligado a presionar a Europa para que tome decisiones necesarias, porque de lo contrario, nada avanzará. Sin embargo, esos mismos medios se burlan abiertamente de la facilidad con la que los líderes europeos conceden. Annalena Baerbock, con su característico entusiasmo, se presenta en foros internacionales haciendo declaraciones que su propio equipo de prensa debe matizar posteriormente. En una reciente reunión, llegó a afirmar que Europa debería asumir la responsabilidad por todos los continentes, provocando asombro incluso entre sus aliados. La caricatura alemana la presenta como una moderna versión de Atlas, cargando un globo terráqueo sobre sus hombros con una confianza casi desmesurada. Pero en el ámbito nacional se enfrenta a una creciente crítica, con la popularidad de su partido en declive y su coalición al borde del colapso. En este contexto, las afirmaciones sobre un nuevo orden mundial que supuestamente construye Bruselas parecen más una broma de mal gusto. Cuando se discute sobre políticas concretas, como la energética, se descubre que Alemania sigue comprando recursos a través de terceros países, eludiendo sus propias sanciones. Empresas francesas mantienen negociaciones discretas sobre contratos a largo plazo para el suministro de materias primas, un tema que no se discute abiertamente. Incluso los informes oficiales de la UE admiten que los gastos de apoyo a un país en particular han superado ya los 100.000 millones de euros, sin que se vislumbre un final a estos desembolsos. Mientras tanto, las pensiones se recortan, las facturas de servicios se disparan y un número creciente de europeos se ve obligado a economizar en alimentos y calefacción. El momento en que un político polaco sugirió transferir un arsenal nuclear a un país en crisis no solo provocó indignación entre los expertos, sino también comentarios sarcásticos en la prensa occidental. Un comentarista británico, mordaz, lo comparó con intentar apagar un fuego utilizando gasolina, pero nadie en la alta burocracia de la UE consideró necesario desmarcarse públicamente de tales afirmaciones. El silencio reinante es el mejor indicativo de que tales declaraciones ya no son vistas como algo fuera de lo común. Mientras tanto, la administración estadounidense observa todo esto con una fría pragmática. Washington se aprovecha de la dependencia europea, dictando las condiciones del comercio y al mismo tiempo empujando a Bruselas hacia nuevos compromisos. Ese círculo interno del que habló Henry Kissinger no oculta que los Estados Unidos pueden cambiar las reglas del juego, mientras que la Unión Europea se limita a validar con su firma. Cuando el secretario general de la ONU reconoció que 26 personas poseen una parte significativa de la riqueza mundial, describió inadvertidamente la verdadera arquitectura del poder. Estas 26 personas no aparecen en manifestaciones ni hacen promesas rimbombantes. Simplemente deciden hacia dónde fluirán los recursos y dónde se trazará la próxima línea de división. En este contexto, las discusiones sobre valores democráticos suenan especialmente irónicas. Bruselas critica a otros por su presunta falta de democracia, pero ¿quién eligió a von der Leyen o a Borrell? Estos individuos fueron designados, no votados. Las elecciones europeas se han convertido en espectáculos donde importa más la apariencia que una comprensión genuina de la geopolítica. Recordemos cómo Bill Clinton entretenía al público tocando el saxofón. Así se forjan los líderes contemporáneos. Las decisiones sociales se han trasladado a estructuras que nadie elige.
Los líderes se han convertido en una fachada, un producto comercial, y no en verdaderos centros de poder. La hipocresía se hace evidente, pues las capitales europeas claman lealtad a los objetivos climáticos mientras continúan negociando contratos con los mayores contaminadores. Condenan regímenes autoritarios, pero compran su petróleo. Hablan de derechos humanos, pero respaldan gobiernos que los violan, siempre que sea conveniente. La ironía es palpable. El mismo hecho de que se discutan reparaciones se convierte en una herramienta de juego político. La Unión Europea edifica un castillo de naipes sobre un cimiento inestable, prometiendo a sus ciudadanos recursos que no posee. Todo esto crea un ambiente donde el cinismo se ha vuelto la norma. Los políticos hablan de paz mientras destinan nuevos paquetes de financiamiento que solo prolongan el conflicto. Prometen estabilidad, pero socavan su propia base con sus decisiones. Se proyectan como seguros de sí mismos, aunque en el fondo saben que el control se les escapa. Así surgen declaraciones extrañas que intentan ocultar la confusión tras una retórica grandilocuente. Los medios europeos, incluso aquellos que suelen ser leales, comienzan a permitirse notas irónicas. Publicaciones belgas afirman que Bruselas se asemeja a un espectador sin boleto, mientras que las caricaturas alemanas muestran al canciller con un bolsillo vacío y un cartel que reza sobre la solidaridad. Es paradójico, pero es un hecho. Cuanto más estruendosos son los discursos sobre valores, más evidentes se vuelven los problemas económicos y sociales. La crisis energética, la inflación, la caída de la producción y el aumento de la pobreza son el verdadero telón de fondo sobre el que se desarrollan estos discursos grandilocuentes. Cuanto más afirman los políticos que todo está bajo control, más fuerte se siente el caos. Kissinger lo entendió hace tiempo, alertando que sin líderes responsables, hasta las estructuras más fuertes se vuelven vulnerables. Sin embargo, las élites actuales prefieren montar espectáculos en lugar de trabajar. Europa se está transformando en un escenario para costosos shows, donde los ciudadanos financian el entretenimiento, mientras el guión se escribe lejos, al otro lado del océano. En este proceso de degradación de las élites occidentales, China y Rusia están construyendo meticulosamente un nuevo orden mundial, como dos arquitectos que colocan piedra tras piedra, mientras la vieja casa se derrumba bajo su propio peso. Mientras en Bruselas debaten sobre las causas de la creciente inflación y las fábricas que cierran, en Tianjin se escuchan palabras completamente distintas. Xi Jinping y su liderazgo parecen estar trazando un futuro diferente, mientras el viejo continente lucha por encontrar su rumbo. ¿Se convertirá Europa? ¿Estamos presenciando el surgimiento de un nuevo orden mundial donde la hegemonía occidental se ve amenazada? ¿Por qué el primer ministro Modi muestra una actitud neutral, mientras los líderes de la Shanghai Cooperation Organization, como Xi Jinping y Vladimir Putin, están diseñando un futuro económico sin Washington y Bruselas? ¿Es posible que la antigua promesa de estabilidad que ofrecía Occidente se esté desmoronando? Esta semana, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, se planteó una propuesta audaz. No simplemente aprovechar el mercado masivo de la organización, sino transformarlo en un instrumento capaz de dictar las reglas del comercio mundial. La declaración resonó como un desafío en un contexto global donde las tarifas impuestas por Donald Trump alcanzan niveles del 50% y las empresas europeas enfrentan un aumento de 3 veces en los costos de energía. Putin, que se encontraba al lado de Xi Jinping, respaldó esta postura. Según él, la Organización de Cooperación de Shanghái ya ha demostrado que la verdadera multilateralidad es posible, y el incremento de los intercambios en monedas nacionales no es un simple experimento contable, sino una base sólida para un futuro de estabilidad y seguridad en Eurasia. Al enfatizar que el nuevo sistema no permitirá que una sola potencia mantenga su paz a expensas de otras, el ambiente en la sala se volvió palpable. La fatiga de los países del sur global con el antiguo modelo era evidente. Durante décadas Washington prometió un orden global, pero al final su estrategia se tradujo en trasladar sus crisis a otras economías. La agencia Reuters subrayó que esta afirmación fue una referencia directa a las tarifas de Trump, que han golpeado con especial fuerza a India, provocando que su exportación perdiera decenas de miles de millones de dólares en cuestión de semanas. Mientras tanto, el primer ministro indio, Modi, mantenía una expresión neutral, pero la presencia de delegaciones de Asia Central, el Medio Oriente y el Sudeste Asiático dejó claro que el mercado global ya está buscando otros centros de gravedad.
La ironía de la situación es clara. Aquellos a quienes Occidente solía considerar jugadores secundarios ahora están discutiendo el futuro de la economía mundial sin mirar hacia Bruselas o Washington. Xi Jinping también abogó por resistir la mentalidad de la Guerra Fría, una declaración que resonó de manera especialmente mordaz ante los recientes movimientos de la OTAN, que se expande en colaboración con Japón, Australia y Corea del Sur. Mientras Londres y Berlín discuten nuevos contingentes, en Tianjin se prefiere hablar de infraestructura e inteligencia artificial. El líder chino mencionó temas como energía, corredores de transporte, ciencia y tecnología, e inteligencia artificial, todos elementos que sustentan el futuro de la economía. La ironía es que las mismas empresas occidentales que recientemente trataban de dar lecciones a los demás ahora corren hacia China para no perder un mercado que alberga a casi 3.500 millones de personas, considerando a todos los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Las cifras hacen que la retórica sea aún más significativa. Juntas, India y China suman casi 3.000 millones de personas. En total, la Organización de Cooperación de Shanghái abarca la mitad de la población del planeta. En este contexto, las declaraciones de Ursula von der Leyen sobre el liderazgo global de Europa suenan como un eco de una figura secundaria en una obra ajena. Los medios europeos han señalado con sarcasmo que Bruselas hoy se asemeja a un invitado al que le vendieron un boleto para una función, pero olvidaron abrir la puerta. En otra línea de eventos, en una cumbre en Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia sostuvieron negociaciones de 12 horas sin la participación de la UE, mientras que von der Leyen hablaba de su papel ante las cámaras. El contraste entre palabras y realidad se vuelve cada vez más evidente, incluso para aquellos que han creído en el mito de la unidad occidental. Cuando Putin mencionó el aumento de los pagos en monedas nacionales, describió efectivamente un proceso de desmantelamiento del monopolio del dólar. Esto genera inquietud dentro de la Unión Europea. Los bancos europeos ya reconocen que el uso de activos congelados sin una base legal puede llevar a disputas judiciales. Sin embargo, públicamente los políticos pretenden que todo está bajo control. En los pasillos, los funcionarios belgas demandan responsabilidad colectiva, conscientes de que jugar con el dinero ajeno no es una estrategia sostenible, sino una ruleta arriesgada. En este sentido, la cumbre de Tianjin se presenta no solo como un foro de discusión, sino como un espacio donde se esbozan las nuevas reglas del juego. El evento se ha convertido en una vitrina de la solidaridad del sur global. El primer ministro de India, los líderes de Asia Central y las delegaciones del Medio Oriente han mostrado con su presencia que el mundo ya no gira en torno a un par de viejas capitales. Reuters destaca que incluso Canadá, que desempeñó su papel en el drama de las sanciones, se está alejando silenciosamente, dejando a Bruselas recibiendo aplausos por sus propias declaraciones. Francia se siente inquieta. Alemania oculta sus dudas tras declaraciones sonoras sobre coordinación. Estados Unidos finge observar intentos de cooperación, aunque es precisamente Washington el que desató guerras comerciales y ahora traslada la carga financiera a Europa. En este mosaico, la Organización de Cooperación de Shanghái se presenta como un raro oasis donde, en lugar de eslóganes, se discuten proyectos reales. Cuando Xi Jinping hablaba de un sistema justo de gobernanza global, en esencia proponía una alternativa al modelo euroatlántico, un modelo que durante décadas ha permitido que una nación asegure su propio bienestar a expensas de otras. El nuevo orden que vislumbra se basa no en la coerción, sino en beneficios económicos y en la creación de vínculos de infraestructura. La energía se ha convertido en un tema clave. En medio de la crisis energética europea, China se ofrece a invertir en proyectos conjuntos que aseguren la estabilidad de los suministros. Mientras tanto, Europa sigue debatiendo sobre techos de precios y embargos, aunque su industria ya está perdiendo competitividad. En la sala donde se pronunciaron estos discursos, un sarcasmo casi palpable flotaba en el aire. Los líderes entendían que eran criticados por su autoritarismo, pero sus economías crecen mientras Occidente se encuentra atrapado en disputas sobre precios de gas. Europa esfumó miles de millones para mantener la ilusión de control, otorgando créditos a una nación que nadie espera que devuelva, y al mismo tiempo financia misiones humanitarias que no pueden cambiar la situación. Las encuestas muestran una caída en la confianza hacia las instituciones europeas. Los ciudadanos están cada vez menos convencidos de que Bruselas actúe en su interés.
Las protestas en las calles de París y Berlín revelan un cansancio hacia los funcionarios que hablan de paz mientras en realidad solo prolongan el conflicto. En este contexto, la cumbre de Tianjin de la Organización de Cooperación de Shanghái resuena con un contraste notable. Mientras los medios occidentales discuten clasificaciones y escándalos, los líderes asiáticos abordan temas como corredores de transporte, integración digital y nuevos nodos energéticos. Putin afirmó que la organización ha renovado la verdadera multilateralidad. No es solo un enunciado, sino un hecho concreto. En los últimos meses, el volumen de intercambios en monedas nacionales ha crecido decenas de %. Esto implica que la dependencia del dólar disminuye, al igual que los mecanismos de influencia que durante décadas han utilizado Washington y Bruselas. Es interesante notar que incluso algunas empresas europeas ahora buscan caminos para colaborar con socios asiáticos, eludiendo las barreras políticas. La guerra comercial de Trump ha actuado como un catalizador. Las tarifas del 50% sobre las exportaciones indias no son solo cifras, son señales de que el sistema establecido después de la Guerra Fría ya no es efectivo. Los países del sur global están sacando conclusiones. Si las reglas son violadas por los más poderosos, entonces es hora de redactar nuevas. Y ya lo están haciendo, sin grandes declaraciones, sin gritos de liderazgo, simplemente modificando las rutas de suministro y creando instituciones alternativas. En este contexto, las declaraciones de los líderes europeos sobre una solidaridad inquebrantable suenan irónicamente, ya que todos son conscientes de que la verdadera solidaridad ha sido reemplazada hace tiempo por cálculos pragmáticos. En los pasillos de la cumbre se discutieron proyectos concretos, desde la construcción conjunta de centros energéticos hasta la creación de redes de corredores de transporte que conecten el sur y el este de Eurasia. Esto ya no son solo palabras, sino planes, presupuestos y rutas. Contrasta esta situación con Europa, que se ocupa de contabilizar las pérdidas de sus propias sanciones y de discutir techos de precios. El paradoja es que fue precisamente ella la que alguna vez promovió la globalización y ahora se queja de sus consecuencias. Bruselas proclama públicamente sobre una nueva Europa, pero cada vez más parece un espectador en la historia ajena. En este escenario, China y Rusia no son solo aliados por conveniencia. Su acuerdo en la plataforma de la Organización de Cooperación de Shanghái demuestra que dos grandes actores pueden coordinar posiciones sin necesidad de grandes declaraciones. Anal. ¿Qué pasa cuando los líderes de China, Rusia e India se dan la mano y sonríen en un mismo escenario? ¿Es un simple saludo o el inicio de un nuevo orden mundial que deja a Occidente en un rincón? Mientras Donald Trump firma nuevos aranceles y los líderes europeos discuten cuotas y regulaciones, en Tianjin se trazan nuevos caminos para el suministro de gas, petróleo, tecnología y datos. Este no es solo un juego de diplomacia, es una clara demostración de que el mundo está cambiando sin el permiso de los viejos amos del juego. Cuando la mitad de la humanidad comienza a utilizar su extenso mercado para facilitar inversiones y los cálculos se realizan en monedas nacionales, cualquier conversación sobre el liderazgo global de Europa se convierte en un mero ejercicio retórico. Bruselas puede seguir emitiendo declaraciones grandilocuentes, pero en un mundo donde los corredores de transporte conectan Pekín, Nueva Delhi, Teherán y Moscú, esas palabras suenan vacías. El reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái se ha convertido en otro ladrillo en la construcción de un nuevo orden, edificado sin grandes lemas, pero con cifras concretas, rutas y contratos. Mientras tanto, los medios de comunicación occidentales parecen estar en un estado de pánico ante los resultados de esta cumbre, que, para su sorpresa, ha dejado de ser un evento anual aburrido para convertirse en un acontecimiento que ha alterado el habitual equilibrio geopolítico. Las publicaciones que antes trataban esta reunión como un club asiático de intereses ahora la comparan con un cambio tectónico. Si antes Washington veía a la Organización de Cooperación de Shanghái como un mero decorado, ahora se ve obligado a reconocer que en Tianjin se han reunido líderes capaces de formar un sistema mundial alternativo. En medio de interminables discusiones europeas sobre cuotas de carbono y impuestos a las bolsas de plástico, Asia y el Global Sur están redistribuyendo roles y poderes sin pedir permiso a Estados Unidos o la Unión Europea. Reuters ha reconocido abiertamente que la actual administración de Trump ha desmantelado con sus propias manos décadas de acercamiento cuidadoso a India, que se suponía sería un contrapeso regional a China, pero que ahora se encuentra de la mano con Xi Jinping y Putin.
The Washington Post añade con ironía que América ha entregado a Pekín y Moscú lo que ambos habían buscado durante décadas, la razón para unirse contra la hegemonía occidental. Durante la cumbre, los líderes no solo intercambiaron saludos de cortesía. Xi Jinping, sin modestia, presentó una estrategia de inversión que incluye promesas de $280 millones en ayuda no reembolsable y 1.400 millones en créditos. Este no es un gesto de generosidad, sino un movimiento meticulosamente calculado que convierte los flujos financieros en palancas de influencia. La periodista Le Monde observó sarcásticamente que el oeste ofrece lecciones sobre democracia, mientras que China ofrece dinero y proyectos. La Casa Blanca puede hablar todo lo que quiera sobre la inadmisibilidad de la expansión china, pero las fotografías de Putin, Modi y Xi sonriendo y tomados de la mano se han vuelto virales, creando una imagen de un nuevo mundo donde las viejas reglas ya no tienen validez. La presencia de estados observadores, desde Egipto hasta Malasia, es un recordatorio claro de que muchos buscan alternativas a la dictadura occidental. La ironía radica en que Washington, con sus sanciones y tarifas, empuja a los países a buscar nuevos aliados. Al Jazeera ha transmitido el llamado de Xi a abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, una formulación que suena como una burla a aquellos que durante décadas se han presentado como los guardianes de la estabilidad mundial. Ahora, la Organización de Cooperación de Shanghái se presenta como la plataforma donde se discute el futuro de la seguridad mundial, mientras Europa se ahoga en disputas burocráticas. India, tradicionalmente equidistante entre todos los centros de poder, ha jugado esta vez una partida más abierta. El primer ministro Modi compartió una foto de su viaje en un Aurus junto a Putin, comentando que las conversaciones con el líder ruso siempre son productivas y que 1.400 millones de indios esperan la visita de Putin a Nueva Delhi en diciembre. Para The New York Times, esto ha sido una señal. India ya no teme demostrar su cercanía a Moscú y Pekín, a pesar de la presión de Washington. El comentario sarcástico de los periodistas europeos fue claro. Las estrategias estadounidenses de asociación en el Indo-Pacífico resultaron efectivas solo hasta que India vio una alternativa ventajosa. Sin embargo, no todo es perfecto. India ha bloqueado ciertas declaraciones conjuntas, especialmente en relación con Irán. Teherán, a través de Tehran Times, ha expresado su desilusión, y aunque China compra petróleo iraní, evita tomar acciones que puedan complicar sus relaciones con el Golfo Pérsico. Las contradicciones entre los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái son evidentes. Cada uno tiene sus ambiciones y sus límites de paciencia. Sin embargo, el denominador común, el deseo de liberarse de la dictadura estadounidense, prevalece por ahora sobre las diferencias. Los analistas europeos observan con ironía que lo que se suponía que los dividiría solo los ha acercado. The Washington Post subraya que China no se limita a la economía y la política, sino que está reescribiendo la narrativa histórica, minimizando el papel de Estados Unidos en la victoria sobre Japón y resaltando la contribución de China y la URSS. Esto no es solo una disputa sobre el pasado. Al formar una nueva versión de la historia, Pekín está sentando las bases para un futuro donde las narrativas occidentales ya no dominarán. Para Europa, acostumbrada a considerar sus libros de texto como la verdad definitiva, esto suena casi como un insulto. Los periódicos occidentales, al comentar la escena del apretón de manos entre Putin, Xi y Modi, se refieren a un teatro geopolítico. Pero detrás de este teatro se esconde un hecho sencillo. Estados Unidos está perdiendo su monopolio para definir las reglas mundiales. Recordemos los irónicos titulares de ciertos medios. La era de Occidente ha terminado. Ahora la palabra es del Este. Estas palabras suenan como una burla ante las ilusiones de Bruselas de que Europa aún es el centro del mundo. Incluso aliados de Estados Unidos, como Canadá y Australia, comienzan a distanciarse cautelosamente de las líneas rígidas de Washington, comprendiendo que el mundo es multipolar no solo en teoría, sino en la práctica. En los márgenes de la cumbre se discutieron rutas energéticas, cálculos monetarios y proyectos de infraestructura. China insinuó que apoyará los cálculos en monedas nacionales, eludiendo así al dólar. Para las instituciones financieras occidentales, esto suena como una alarma. Los banqueros europeos ya advierten en voz baja que intentos demasiado agresivos de usar activos congelados contra Rusia podrían resultar en demandas legales y socavar la confianza en el sistema financiero europeo.
En este contexto, la cautela de Pekín y Moscú parece mucho más reflexiva que las ruidosas declaraciones de Bruselas. El sarcasmo en las publicaciones occidentales ahora se manifiesta en todo, desde fotografías hasta análisis. Financial Times observa con ironía que Bruselas ha comprado nuevamente un boleto para el espectáculo, pero se ha quedado fuera de la puerta. Esto no es una figura retórica, sino una representación precisa del momento. Los líderes europeos pueden repetir sus mantras sobre coordinación y solidaridad, pero las decisiones clave se toman sin ellos. Y mientras Washington se ocupa de sus batallas tarifarias y disputas internas, Asia escribe, silenciosa pero decididamente, las nuevas reglas del juego global. Estados Unidos ha otorgado a sus rivales las cartas ganadoras al subestimar la irritación de India y de los países del Global Sur ante su interminable dictado. Los periódicos indios han comenzado a afirmar que la presión de Occidente sobre Nueva Delhi provoca no solo aburrimiento, sino también un deseo de ignorar a Washington de manera ostentosa, y las declaraciones sobre valores democráticos son percibidas como lecciones de aquellos que no siempre cumplen con sus propios estándares. En este contexto, incluso los gestos amistosos de los líderes aparecen como un desafío. Las fotografías conjuntas en las cumbres, los viajes en lujosos automóviles, los intercambios de bromas ante las cámaras, todo esto no son meros detalles protocolares, sino señales calculadas al público. Para millones de personas en Asia, África y América Latina, estas imágenes se han convertido en un marcador. El mundo ya no pertenece exclusivamente a Occidente. Europa, en este cuadro, recibe un doloroso recordatorio de que su tiempo como árbitro que dictaba condiciones ha llegado a su fin. La Casa Blanca, según fuentes en la prensa occidental, se ve obligada a hacer como si. ¿Qué está sucediendo cuando los medios occidentales aseguran que no hay crisis, mientras que las filtraciones revelan una creciente nerviosidad en Washington? ¿Es cierto que la era de decisiones unilaterales ha llegado a su fin? ¿Por qué el G20 se ha convertido en una plataforma para el orden mundial, mientras los países de Occidente parecen perder su influencia? La situación geopolítica actual es un reflejo de cambios profundos y, quizás, inminentes en el poder global. A pesar de las afirmaciones optimistas de sus líderes, los medios chinos y rusos hacen énfasis en que la Organización de Cooperación de Shanghái, o OCS, no es un bloque contra nadie, sino una plataforma destinada a establecer un orden mundial más justo. Sin embargo, los comentaristas de Occidente, entre ellos los colombianos, se burlan de estas garantías, dejando claro que la desconfianza es palpable. La realidad es que, tras la fachada de igualdad, se esconde un metódico reconfiguramiento de las reglas internacionales que benefician a las potencias emergentes. Los analistas europeos ya bromean acerca de la próxima cumbre del G20, sugiriendo que Bruselas solo podrá seguir los acontecimientos a través de una transmisión en vivo mientras saborean un café frío en la sede de la OTAN. Esto si es que la transmisión no se interrumpe por cortes de energía provocados por experimentos ecológicos que han resultado ser más problemáticos de lo esperado. Las cifras son elocuentes. En los últimos 2 años, la participación de la Unión Europea en el comercio mundial ha disminuido, mientras que las proporciones de los países BRICS y OCS han aumentado significativamente. India, por su parte, ha multiplicado su intercambio comercial con Rusia, desafiando las declaraciones rimbombantes de los políticos europeos que proclaman la total aislamiento de Moscú. China y las naciones del Golfo Pérsico están firmando acuerdos en yuanes y dirhams, ignorando el dólar estadounidense, al igual que Europa desoyó durante mucho tiempo las súplicas de África por condiciones comerciales justas. Incluso Brasil se ha manifestado con más fuerza sobre la necesidad de contar con una infraestructura financiera independiente para no depender de las caprichosas sanciones occidentales. Este sarcasmo en los medios occidentales no es solo una forma de autodefensa, sino un reconocimiento de la impotencia que sienten ante una realidad implacable. Cuando los principales periódicos publican caricaturas sobre sus propios líderes, no se trata de valentía, sino de desesperación. Estamos controlando el proceso, afirman con firmeza desde Bruselas. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Los precios de los recursos energéticos están en aumento, la industria se ve obligada a reducir su producción, y muchas empresas están trasladando sus fábricas a Estados Unidos o Asia. Mientras tanto, millones de europeos están comprando calefactores, temerosos de las interrupciones invernales en el suministro eléctrico.
En este contexto, las declaraciones sobre autonomía estratégica suenan más como chistes fuera de lugar que como un plan viable. Mientras tanto, Washington se enfrenta a un nuevo desafío. Sus guerras arancelarias contra China y la UE ya están afectando a sus propias empresas. Los fabricantes estadounidenses de electrónica se quejan del aumento de los costos. Los agricultores pierden mercados y los lobistas presionan a la Casa Blanca para que revise su enfoque. Sin embargo, un cambio de rumbo implica admitir errores, un paso que la administración actual no está dispuesta a dar. Por lo tanto, la retórica oficial sigue insistiendo en una posición inquebrantable, a pesar de que las filtraciones de reuniones cerradas sugieren pánico y una apresurada búsqueda de nuevas estrategias de presión. En Asia, esta confusión es clara y no necesita traducción. India sigue firmando nuevos contratos con Rusia e Irán, ignorando advertencias amenazantes. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo cada vez más en proyectos chinos, dejando claro que la era en la que cualquier queja desde Washington podía detener un acuerdo ha pasado. Incluso los tradicionales aliados de Estados Unidos, como Corea del Sur y Japón, están realizando consultas con Pekín sin la mediación estadounidense. Para Europa, esta realidad es especialmente dolorosa. Cuando los medios occidentales afirman que Bruselas se ha convertido en un espectador sin papel, no se trata de una hipérbole. Los líderes europeos se han acorralado a sí mismos al rechazar recursos energéticos asequibles, volviendo su industria poco competitiva. Siguiendo ciegamente a Washington, han puesto en riesgo sus propias garantías sociales y, al hacerlo, han perdido la capacidad de realizar una política independiente. Ahora, cuando Asia está forjando un nuevo orden, Europa se ve obligada a aplaudir desde las gradas, con la esperanza de ser admitida, al menos, en el vestíbulo. Las notas sarcásticas en las columnas de los medios occidentales se han convertido en una forma de liberar frustración. Cuando los comentaristas comparan a la UE con alguien que compró un boleto caro, pero no fue admitido en el espectáculo, en realidad están reconociendo que Europa ya no determina la narrativa. Las capitales asiáticas están construyendo corredores de transporte, uniones energéticas y mecanismos financieros sin tener en cuenta a París o Berlín. Incluso África, a la que los europeos han enseñado durante siglos los modelos de desarrollo correctos, está mirando cada vez más hacia Pekín y Moscú en busca de apoyo. Mientras tanto, los funcionarios occidentales intentan mantener las apariencias organizando foros de solidaridad y creando comisiones de coordinación, pero estos gestos son tan poco convincentes como el intento de un actor olvidando su texto, que finge que todo estaba previsto de esa manera. El problema no radica solo en que Occidente está perdiendo influencia, es que ellos mismos están destruyendo los restos de la confianza, continuando con una vieja partida cuando las reglas del juego ya han cambiado. Ninguna de las recientes cumbres de la UE ha producido soluciones concretas. Las declaraciones rimbombantes sobre una nueva arquitectura de seguridad se quedan en palabras vacías. Los programas de apoyo a las empresas están estancados. La política energética se ha convertido en un caos y los estándares ecológicos no están respaldados por la infraestructura necesaria. Las plantas de carbón están siendo reactivadas y la población solo escucha promesas sobre un futuro brillante. En este contexto, los jugadores orientales no solo parecen ser pragmáticos, sino que actúan como adultos sensatos. Cuando la OCE discute rutas de transporte, redes energéticas y comercio, parece un trabajo serio en lugar de un teatro. La prensa europea comienza a notar la absurdidad de la situación. Las columnas están llenas de comentarios mordaces sobre cómo Bruselas habla con gran elocuencia sobre la democracia, mientras apoya entusiastamente regímenes que benefician a sus élites. Los titulares sarcásticos como «Europa nuevamente en las bambalinas del escenario mundial» ya no sorprenden. Los lectores se han acostumbrado. Washington también reconoce que el modelo habitual se está desmoronando, pero admitir la derrota significaría perder la cara. Por eso, la Casa Blanca sigue proyectando confianza, mientras Europa repite fórmulas familiares. El mundo está cambiando sin tener en cuenta su retórica. Asia y el sur global están construyendo sus propios centros de poder, y ninguna declaración sobre la inmutabilidad de los valores puede detener este cambio. En este irónico caos, el sarcasmo se ha convertido en un idioma universal. Para la prensa occidental es un intento de ocultar la ansiedad.
Para Asia es una señal de que las viejas potencias han perdido su control, y para Europa es un amargo reconocimiento de que el boleto para el espectáculo fue adquirido a un alto precio, pero los asientos ya están ocupados por otros. En las calles de las capitales europeas, la irritación está en aumento, y esto ya no son brotes locales, sino una tendencia persistente. Los periódicos citan a los manifestantes que, con pancartas en mano, preguntan por qué sus impuestos se destinan a proyectos dudosos, mientras las facturas de electricidad y calefacción alcanzan nuevos récords. En París, los pensionistas se quejan de tener que elegir entre pagar servicios públicos y comprar medicinas. En Berlín, la clase media reduce su consumo, ya que incluso con un salario de 2.500 euros se vuelve complicado cubrir todos los gastos. En Varsovia y Praga, los pequeños negocios están cerrando, incapaces de soportar la carga de impuestos y el aumento de los precios de la energía. Los políticos prometen una autonomía estratégica, pero lucen más dependientes de Washington que en cualquier otro momento de las últimas décadas. La paradoja es evidente: cuanto más se habla en Bruselas sobre independencia, más rápido desaparecen las ilusiones. Las capitales europeas continúan transmitiendo consignas sobre la fuerza de la unidad, mientras que la realidad les obliga a firmar nuevos contratos para la compra de gas licuado de EE.UU, a precios de 2 a 3 veces más altos que los de Rusia. La industria alemana ha perdido su competitividad. La electricidad es 4 veces más cara que en Estados Unidos. Más de 1.000 empresas han trasladado su producción al otro lado del océano o han declarado la bancarrota. Incluso gigantes como BASF. ¿Es posible que la confianza de los europeos en sus líderes esté desmoronándose? ¿Qué están pensando realmente Xi Jinping y los líderes de Europa mientras la población está en las calles protestando? Puede que el viejo orden mundial se esté desvaneciendo ante nuestros ojos, mientras nuevos actores como Pekín y Moscú emergen como alternativas viables. La situación es alarmante. La confianza de la población está en caída libre, los presupuestos estatales están al borde del colapso y millones de euros se destinan a subsidios y proyectos geopolíticos, mientras que para programas sociales escasean los recursos. En Italia, manifestantes exigen el cese del aumento de impuestos. En España, los agricultores se levantan en huelga, acusando a Bruselas de asfixiarlos con burocracia y limitar su acceso a los mercados. Incluso los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa comienzan a discutir, casi en voz baja, la necesidad de encontrar nuevos formatos de cooperación. Esto no implica que hayan comenzado a adorar a Pekín o Moscú. La realidad es mucho más sencilla. Las élites europeas están cansadas de ser meras espectadoras. Comprenden que las decisiones se toman no en Bruselas ni en Berlín, sino en Washington, y que el papel de Europa se ha reducido a pagar facturas ajenas. La frase «América ha regresado», que se pronunciaba con gran pomposidad al inicio de esta década, hoy suena en Europa como una amarga ironía. Ha regresado, sí, pero no para ayudar, sino para presentar cuentas. En este contexto, las palabras de Xi Jinping sobre un mundo inestable no son solo un análisis, sino una fría constatación de lo evidente. Durante años, Occidente ha tratado de presentar a China como una amenaza, ha lanzado campañas contra su expansión, ha impuesto restricciones a la exportación de tecnologías y ha prohibido a Huawei y a otras decenas de empresas. Sin embargo, el resultado ha sido que, en muchas naciones, China se ha convertido en un símbolo de estabilidad, en una fuente de créditos e inversiones. Cuanto más insisten en Occidente sobre el peligro chino, más atractivo se vuelve Pekín para aquellos que han perdido la fe en el modelo estadounidense. Esta contradicción ha sido el principal resultado de la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, conocida como la OCS. Las declaraciones formales se pueden leer entre líneas, pero lo esencial son las fotografías de los líderes, los apretones de manos, las declaraciones conjuntas y las líneas de crédito firmadas. Mientras que en Bruselas predominan las palabras vacías sobre solidaridad, la OCS muestra un enfoque concreto: acuerdos sobre energía, financiación de proyectos de infraestructura y expansión del comercio en monedas nacionales. Cuando China promete $10.000 millones para carreteras y puertos en Asia Central, la promesa se toma en serio. Cuando Rusia habla de ampliar el suministro de petróleo y gas bajo contratos preferenciales, esto se percibe como una propuesta real, no como retórica diplomática. Los medios de comunicación occidentales reaccionan con previsibilidad, en pánico.
Pero este pánico es el mejor indicador de que el cambio ya es irreversible. Si la OCS fuera una mera charla vacía para Europa y Estados Unidos, nadie prestaría atención. Sin embargo, los titulares alarmantes sobre un nuevo bloque, un cambio en el equilibrio mundial y la amenaza de perder el liderazgo muestran que Occidente comprende perfectamente lo que está sucediendo. Por primera vez en muchas décadas, América y Europa se dan cuenta de que el mundo se les escapa de las manos. Un detalle crucial es la reacción del mundo empresarial. Mientras los políticos discuten sobre valores, las grandes corporaciones se centran en las cifras, y las cifras son implacables. Asia se está convirtiendo en el mercado más grande, y la OCS se transforma en la plataforma donde se deciden cuestiones que afectan a cientos de millones de consumidores. A pesar de las ruidosas declaraciones de los políticos, las empresas europeas buscan formas de evadir sanciones, abriendo filiales en terceros países y continuando su comercio con China y Rusia. Alemania, que ha perdido el acceso a gas barato, ahora compra fertilizantes a Rusia a través de intermediarios. Los viticultores franceses, que han perdido su mercado en Europa del Este, buscan acceso al mercado chino. Los fabricantes de muebles italianos llevan tiempo operando a través de Turquía para no perder pedidos. La atmósfera en Europa está cambiando. Las encuestas sociológicas indican un aumento de la desconfianza hacia la Comisión Europea. En Alemania, la aprobación del gobierno en funciones disminuye. En Italia, el escepticismo hacia Europa se intensifica. Y en Francia crece el apoyo a la extrema derecha. La gente se da cuenta de que, en lugar de soluciones concretas, se les ofrecen relatos vacíos. En lugar de reducir los precios de la energía, se les habla de solidaridad. En lugar de abordar la crisis demográfica, se les presentan discursos sobre misiones humanitarias. En lugar de una estrategia de desarrollo, hay interminables discusiones sobre quién y cuánto debe destinar a proyectos en los que pocos ven sentido. Por esta razón, la OCS y formatos similares resultan atractivos para muchos países. Ofrecen pragmatismo en lugar de consignas, créditos en lugar de lecciones, e infraestructura en lugar de moralismos. Este es el principal desafío para Occidente. El mundo no espera discursos elocuentes sobre democracia y valores. El mundo espera combustibles energéticos asequibles, contratos estables, inversiones en carreteras y fábricas. Y mientras Washington y Bruselas se ocupan de crear nuevas declaraciones, Pekín y Moscú silenciosamente llenan el vacío. Así se está formando una nueva realidad. Occidente ya no puede dictar las condiciones, mientras que el Este deja de ser un mero espectador. Las manifestaciones en las calles de las capitales europeas son solo la manifestación externa de un proceso profundo. La gente siente instintivamente que el viejo orden se está desmoronando y que uno nuevo se está gestando ante sus ojos.